Después de que me robaran 180,000, mis ahorros y las joyas de mi esposa, mi cuñado apareció de repente con una casa nueva en un barrio prestigioso y un Audi plateado. Yo estaba furioso por la traición, mientras él presumía de su éxito. Pero una semana después, sonó el teléfono. Él lloraba en el auricular. ¿Qué has hecho? Te odio. Mi venganza fue dulce y fría. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Pasé los dedos por el estante vacío dentro de la caja fuerte. El metal se sentía frío, liso, sin arañazos ni marcas que alguien pudiera haber forzado. Solo un hueco vacío donde había $180,000 en efectivo y la colección de joyas de mi difunta esposa esa mañana antes de irme de pesca. La puerta de la caja fuerte estaba abierta tras mí. Había estado allí tanto tiempo que mi café se había enfriado en el escritorio. 3 horas, quizá 4. El tiempo pasaba de forma extraña cuando te dabas cuenta de que tu hija y su marido te habían robado la jubilación. Se oían voces desde la cocina, la risa aguda y alegre de Lula. El murmullo más bajo de Seth respondía. Llevaban 1 año viviendo en el ala de invitados. Temporal, habían dicho, hasta que se recuperaran. Cogí el teléfono del escritorio y marqué. Departamento de Policía de Phoenix. Quisiera denunciar un robo. El detective Ramírez llegó en menos de 1 hora. De unos 40 y tantos, ojos cansados. El tipo de policía que ha visto suficiente para saber cuándo un caso no va a ninguna parte. Examinó la caja fuerte con eficiencia profesional, pasando los dedos por el mecanismo de la cerradura, como yo. Trabajo impecable, dijo, sin arañazos ni marcas de taladro. Probó la combinación, observando cómo se alineaban los cilindros. Funciona a la perfección. Fotografió el interior vacío y luego se volvió hacia mí. Señor Butler, necesito preguntar quién tiene acceso a esta caja fuerte. 3 personas. Mantuve la voz serena. Yo, mi hija Lula, su esposo, Seth. La expresión de Ramírez no cambió, pero noté un ligero cambio en su postura. Ya había sacado sus conclusiones. La combinación. ¿Está escrito en algún sitio? Guardado digitalmente. No, solo memorizado. ¿Cuándo lo cambió por última vez? Hace 6 meses. Asintió lentamente tomando notas. ¿Qué se llevaron? Efectivo. Mis ahorros para la jubilación. $180,000 y la colección de joyas de mi difunta esposa. Las palabras salieron con un tono directo y directo. 35 años como asesor financiero me habían enseñado a separar la emoción de la información. Los números eran solo números. El hecho de que estos números en particular representaran todo lo que había ahorrado, todo lo que había planeado, no cambiaba su valor en un informe policial. Sin evidencia física de allanamiento, Ramírez dijo con cuidado, «Estamos buscando a alguien que conocía el código. ¿Entiendes lo que significa?» «Entiendo. Necesito hablar con tu hija y tu yerno». Caminé hacia la puerta del estudio y llamé al fondo del pasillo. «Lula, Seth, ¿podrían venir, por favor?» Seth apareció primero, rondando cerca de la puerta, como si no estuviera seguro de si le permitían entrar. Metió las manos en los bolsillos, las sacó de nuevo y las cruzó sobre el pecho. Cuando el detective Ramírez se presentó, Seth nos miró fijamente. «Esto es una locura». Su voz sonó demasiado fuerte, demasiado enfática. ¿Quién haría esto? Lula pasó corriendo junto a él y me abrazó. «Papá, esto es terrible». «¿Quién haría esto?» El abrazo parecía una actuación. Su cuerpo estaba tenso, nada reconfortante. Se apartó rápidamente, con los ojos secos a pesar de la sorpresa en su voz. «Te ayudaremos a buscar pistas», dijo. Noté que no había preguntado qué era lo que habían robado, como si ya lo supiera. Ramírez interrogó a ambos. La historia de Seth salió atropellada. Había estado trabajando hasta tarde toda la semana. Llegaba a casa después de las 10 casi todas las noches y no había visto nada inusual. Su tono de voz subía de tono con cada frase. «Rey, amigo, lo resolveremos». Forzó una sonrisa. «Somos familia, ¿verdad?» La palabra sonó vacía. Cuando Ramírez preguntó por la combinación de la caja fuerte, Seth cambió de postura. «O sea, sí. Rey me la dio para emergencias, pero nunca la he usado. Nunca la he necesitado». Lula intervino. «Mi padre es la persona más honesta que conozco». Miró a Ramírez con una especie de acusación. «La gente se aprovecha de eso». El detective les tomó declaración, con profesionalismo y objetividad.
Al terminar se volvió hacia mí. Seré sincero, estos casos son difíciles, muy difíciles. Investigaremos, pero sin testigos ni grabaciones. ¿Cuánto tardarán en saber algo? Podrían ser semanas, podrían ser más. Lo siento, señor Butler, lo entiendo. Gracias por venir, detective. Después de que Ramírez se fuera, Seth y Lula se retiraron a su habitación en el ala de invitados. Oí cerrarse la puerta y el murmullo urgente de sus voces a través de la pared, aunque no pude distinguir las palabras. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil, creé un nuevo documento y escribí cronología de los últimos 7 días en la parte superior. 35 años como asesor financiero me enseñaron una cosa. Los números no mienten. La gente lo hace. Pasé décadas rastreando el rastro del dinero, encontrando discrepancias en las carteras, destapando fraudes que los clientes creían haber ocultado a la perfección. Sabía interpretar patrones de comportamiento financiero que otros pasaban por alto. Este era solo un caso más, solo que esta vez era personal. Empecé a anotar fechas y eventos, quién estaba en casa y cuándo, las supuestas noches largas de Seth en el trabajo, las repentinas salidas de compras de Lula para animarse, la forma en que ambos parecían más tranquilos los días previos a mi salida de pesca. Casi mareada, allí de pie viendo a Seth evitar mi mirada, viendo a Lula fingir preocupación mientras revisaba su teléfono. Sabía que la policía no podía ayudarme. Bien, había dedicado mi carrera a desarrollar casos conectando puntos que parecían inconexos hasta que dabas un paso atrás y veías el patrón. Era la misma habilidad, con una aplicación diferente. Algo frío se asentó en mi pecho. Ni rabia ni pena, sino algo metódico. Oí abrirse la puerta del dormitorio de Seth y Lula. Los oí moverse por la cocina, con voces cautelosas y silenciosas. Creyeron que la visita de la policía los había asustado y los había puesto a salvo. Pensaron que solo era un anciano derrotado que aceptaba su pérdida. Ese fue su primer error. Junté los dedos y miré la pantalla. 3 días. Les daría 3 días para que cometieran un desliz. Entonces lo sabría con certeza. Miré mi reloj de nuevo. Las 6:45. Lula llegó 15 minutos tarde a la cena a la que la había invitado, y Seth ni siquiera había aparecido. La mesa del comedor estaba puesta para 3 personas. Yo misma había preparado la comida. Nada sofisticado, solo pollo y verduras. Pero la había preparado con formalidad. Servilletas de tela, vasos de agua llenos, el tipo de arreglo que indicaba que esto importaba. Oí pasos en el porche y luego llamaron a la puerta. Ella vivía aquí, pero llamó. La formalidad parecía distancia, como si fuéramos desconocidos compartiendo espacio. Lo siento, papá. Lula entró como un rayo, sin mirarme a los ojos. Seth se quedó al día con la oficina. Ya sabes cómo son los proyectos. Conveniente. 3 días vigilándolos y ahora Seth evitaba el contacto directo. Nos sentamos. Lula aceptó la comida, pero apenas la probó, moviendo las verduras por el plato. No dejaba de mirar su teléfono, cuya pantalla brillaba con cada notificación. ¿Cómo lleva Seth todo?, pregunté en tono ligero. ¿El estrés? Está bien, papá. Estamos bien, dejó el tenedor. La verdad es que me alegro de que estemos solos. Quería contarte algo emocionante. El cambio en su actitud fue inmediato. La energía distraída se transformó en un entusiasmo apenas contenido. Seth y yo vamos a comprar una casa, nuestro propio lugar. Por fin seremos independientes. Dejé que la sorpresa se reflejara en mi rostro. Leve, nada sospechoso. Una casa. Eso es un gran paso. ¿Dónde estás mirando? North Scottsdale. Un barrio muy bonito. North Scottsdale. Las bodegas empezaron con $500,000 y subieron a partir de ahí. Mantuve una expresión neutral. Felicidades, eso es caro. Debes haber encontrado algo especial. Seth ha ahorrado con inteligencia. Y sus bonificaciones han sido geniales este año. Las bonificaciones de Seth, ¿verdad? El mismo Seth que pidió prestado dinero para el seguro del coche hace 2 meses. Me alegro por los dos, dije. Se lo merecen. La mentira salió sin problemas. Natural, como durante décadas les había asegurado a mis clientes ansiosos que sus carteras estaban bien, incluso cuando no lo estaban. El teléfono de Lula volvió a vibrar. Lo miró y se levantó bruscamente. Debería volver. Seth querrá saber cómo reaccionaste a nuestra noticia. Estaba en la puerta antes de que pudiera responder.
No se ofreció a ayudar a limpiar. No preguntó cómo iba con la investigación. Simplemente estaba emocionada con su nueva casa, con ganas de volver con Seth. La observé por la ventana mientras se dirigía a la entrada del ala de invitados. Vi cómo la puerta se cerraba tras ella y oí débilmente sus voces alzarse en señal de celebración. Retiré la mesa lentamente. 3 platos de comida apenas tocada, 3 vasos de agua. La formalidad de la velada de repente me pareció absurda. Esa noche, me quedé despierto escuchando su conversación apagada a través de las paredes. Estaban en la ruina el mes pasado y ahora están comprando una propiedad. El plazo era demasiado perfecto. A la mañana siguiente, estaba revisando el buzón cuando se acercó el señor Patterson, paseando a su terrier. 70 y pico, amable. El tipo de vecino que se daba cuenta de todo sin querer hacer daño. Buenos días, Ray. Hermoso día, ¿verdad? Buenos días, Patterson. Oye, ayer vi a tu yerno en el concesionario Audi. Sonrió. A ese chico le va bien. Se me aceleró el pulso, pero mantuve una expresión serena. Creo que solo estaba mirando a su alrededor. Me pareció serio. Estaba en esa oficina de finanzas que llevaba siglos en Scottsdale Road. Llevaba mi coche al taller. Lo vi por la ventana. Bueno, bien por él. Forcé una risita. Me alegra ver a los jóvenes progresar. Patterson siguió caminando. Me quedé allí, en la entrada de mi casa con el correo olvidado en la mano. Concesionario Audi, oficina de finanzas. Ayer me subí a mi camioneta y conduje. El Audi de Scottsdale brillaba bajo el sol del atardecer. Vehículos de lujo dispuestos como joyas en una vitrina. Aparqué y recorrí el aparcamiento primero, mirando los Q7, los A8 e incluso un R en el escaparate. Dentro, el aire acondicionado me golpeó como un muro. Un vendedor de unos 35 años, bien vestido y con una amabilidad profesional, levantó la vista de su escritorio. Lo reconocí vagamente de las visitas de servicio de hacía años, cuando yo tenía al menos un A6. Señor Butler, me alegra verlo. Su sonrisa fue automática, pero sincera. ¿Qué tal va tu camioneta, Tom? Claro. Mantuve un tono informal, como si fuera un simple cliente que pasaba por allí. Bien, gracias. De hecho, ayer vi a mi yerno, Seth Davis. Quería ver qué compró. Quiere darle una sorpresa a mi hija. La sonrisa de Tom se desvaneció un poco. La advertencia de privacidad del cliente fue educada. Pero mi enfoque había sido encantador. Familias que estaban pendientes de la familia. Nada sospechoso. Tu yerno. Sí, Seth. Seth Davis, ¿verdad? Se relajó. Acababa de comprar un Q7. Un vehículo precioso. Plateado con todo. Es un tipo con suerte. Debió de conseguir una buena financiación. De hecho, causó una gran impresión con ese enganche. Tom se inclinó, casi conspirando. 25,000 en efectivo. No muchos jóvenes pueden hacer eso hoy en día. 25,000 en efectivo, financiando el resto. Pero con esa cantidad de entrada, los bancos estaban encantados de trabajar con él. Le di las gracias a Tom y me fui antes de que mi cara pudiera revelar nada. Llegué a mi camioneta. Me quedé allí sentado con el motor apagado, mirando al vacío. 3 días después de que desaparecieran $180,000 de mi caja fuerte. Seth había entrado en un concesionario con $25,000 en efectivo. Conduje a casa en piloto automático, mi mente calculando plazos y sumando cifras. Al girar hacia mi calle, lo vi de inmediato. Un Audi Q7 plateado estaba en la entrada, nuevo y reluciente. Su viejo Honda había desaparecido. Aparqué en la calle y me quedé allí, con el motor en marcha mientras se enfriaba. Me quedé mirando ese vehículo de $68,000. Hice cálculos. 25,000 de entrada. El resto financiado. Comprado 3 días después del robo. Algo hizo clic. Ni rabia ni conmoción. Algo más frío, más agudo. Entré en la casa en silencio. Oí a Seth y Lula reír en el ala de invitados, celebrando su nuevo auto, su nueva casa, su nueva vida construida con mis ahorros para la jubilación. Fui a mi estudio. Cerré la puerta con llave, abrí mi portátil y creé un nuevo documento titulado Evidencia, que enumeraba todo lo relacionado con el Audi QAP y la compra. 25,000 de anticipo en efectivo. 3 días después del robo, la evasión de Seth, la indiferencia de Lula, el anuncio de la compra de la casa, su repentina riqueza tras meses de estar en la ruina. Durante 35 años, he ayudado a clientes a proteger sus activos de actores maliciosos.
Ahora me daba cuenta con absoluta claridad de que había estado viviendo con dos personas que me veían como un simple activo al que explotar. Me recosté en la silla juntando los dedos. A través de la pared oí sus voces elevarse en otra carcajada. No los confrontaría. Todavía no. Que se sintieran seguros. Que compraran su casa. Conducían su coche nuevo. Creían que se habían salido con la suya. Cuanto más grandes eran sus sueños, más dura era su caída. Había pasado mi carrera siguiendo el dinero. Esto era solo otra pista. Solo que esta vez sabía exactamente a dónde me llevaba. La oficina de Marcus Webb ocupaba el segundo piso de un edificio en Main Street, encima de una cafetería que llenaba la escalera con un olor a espresso quemado. Subí las escaleras exactamente a las 9 de la mañana, una semana después de haber visto a Seth alejarse en su nuevo Audi. La oficina era funcional, diplomas en las paredes, montones de expedientes sobre un aparador, 2 sillas para clientes, frente a un escritorio lleno de blocs de notas amarillos. Webb levantó la vista cuando su asistente me mostró a un hombre de unos 50 y tantos años, con las sienes grises y gafas de lectura sobre la nariz. El señor Butler se puso de pie y me extendió la mano, apretándola con firmeza profesional. «Tome asiento». Dejé mi carpeta manila en su escritorio. Dentro, mi cronología manuscrita, extractos bancarios impresos con la fecha del robo y fotos que le había tomado al Audi en la entrada de mi casa. Webb lo abrió y examinó el contenido sin expresión alguna. «Ha sido minucioso», dijo. 35 años como asesor financiero te enseñan a documentarlo todo. Leyó un minuto más y luego levantó la vista. «Señor Butler, he revisado sus notas. Tiene cronología, oportunidad y comportamiento sospechoso. Lo que no tiene son pruebas que satisfagan a un fiscal. No quiero procesarlos». Mantuve la voz tranquila. La policía dejó claro que eso no es viable. Lo que quiero es información. Información financiera completa. Webb dejó la carpeta. Los registros públicos son accesibles para fines legítimos. Solicitudes de hipoteca, transferencias de propiedad, solicitudes de impuestos, toda la información pública. Puedo obtenerla legalmente. ¿Cuánto tardaré? De 3 a 5 días, dependiendo de lo que encuentre. Me pasó un documento por el escritorio. Mi tarifa es de 350 a la hora. Para lo que pides, necesito un anticipo de 3.500. Eso cubre unas 10 horas de trabajo. Quizá más si surge algún problema. Saqué mi chequera y anoté la cantidad sin dudarlo. El dinero no era el problema. Obtener la verdad sí. Webb tomó el cheque y lo anotó en su blog. ¿Qué esperas encontrar exactamente? Quiero saber de dónde un gerente de TI, que gana $65,000 al año, obtuvo $70,000 en efectivo. Me incliné hacia adelante, porque el momento sugiere que lo sacó de mi caja fuerte. Entender algo y demostrarlo son dos cosas distintas. La expresión de Webb no cambió, pero te conseguiré la documentación. Lo que hagas con ella es tu decisión. Conduje a casa y pasé los siguientes 4 días actuando, interpretando al padre derrotado, al hombre que aceptó su pérdida y siguió adelante. El primer día le comenté a Lula que iba a cerrar el informe policial. «No encuentran nada», parecía aliviada. «Probablemente sea inteligente, papá. No te tortures por eso». El segundo día, Seth me preguntó si podía seguir adelante. Suspiré con la voz cansada. «¿Qué otra opción tengo? Se acabó el dinero». «¡Qué bien, tío!», dijo Seth. «No se puede vivir eternamente, ¿verdad?». Al tercer día, Lula me preguntó sobre el mercado inmobiliario. Estaba investigando para la compra de su casa y quería mi opinión profesional sobre el valor de las propiedades en North Scottsdale. Le di un consejo sincero, detallado y útil. Me dio las gracias, sin notar la ironía. Para el cuarto día, habían dejado de observarme con atención. Sus conversaciones se volvieron más fuertes, menos cautelosas. Se rieron en el ala de invitados. Hicieron planes, hablaron de comprar muebles. Creyeron que me había dado por vencido. Bien, cuando regresé a la oficina de Webb tenía un montón de documentos esperando. Los extendió sobre su escritorio, como cartas en una partida de póker. Solicitud de hipoteca por $395,000. Tocó el primer documento. Propiedad en las afueras del norte de Scottsdale. Pago inicial declarado $45,000 en efectivo. Estudié las cifras resaltadas. ¿Dónde está la propiedad? Aún no tengo la dirección exacta. Viene con los documentos de cierre.
pero la solicitud indica que Seth Davis es el prestatario principal. Ingresos verificados, 65,000 anuales. Webb sacó otro documento. Registros bancarios. Las partes públicas no muestran depósitos grandes que coincidan con el monto del enganche, ni préstamos, ni donaciones, ni declaraciones de herencia. Levantó la vista. ¿De dónde saca un gerente de TI que gana $65,000? Al año $70,000 en efectivo. No, seguí de cerca los documentos a menos que los robara. Webb sacó una calculadora y empezó a hacer números en su blog. Seamos conservadores. Digamos que se lleva a casa $4,000 al mes, después de impuestos. Incluso si ahorrara con ahínco durante 2 años, serían unos 30,000. ¿Dónde están los otros 40? Ya sabes dónde. Creer y demostrar son cosas distintas, Rey. Dejó la pluma. La cronología cuadra. Las cantidades son sospechosas, pero sin confesión ni testigo. La policía no tocará esto. Entonces tendré que buscar otra solución. Webb se recostó en su silla observándome. Si la ley no puede castigarlos, tal vez pueda darme las herramientas para hacerlo yo mismo. ¿Qué opciones tiene alguien que quisiera complicarse la vida? Es una pregunta interesante. La expresión de Webb no cambió. Tendría que pensarlo. 2 días después, estaba sentado en otra oficina al otro lado de la ciudad. Parque empresarial. Iluminación estéril, nombre en la puerta. Gianna Torres, contadora forense. Webb la había recomendado. Exauditor del IRS. Según él sabe cómo encontrar rastros de dinero. Torres fue directo. Nada de charlas triviales ni formalidades. Marcus le envió lo básico. Déjame ver tu cronología. Le entregué la hoja de cálculo que había creado. La estudió durante 30 segundos y luego se dirigió a su portátil. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado, abriendo lo que parecía un programa de proyección. «Mira esto». Giró la pantalla hacia mí. Mi cronología apareció como un gráfico visual. Las fechas se alinean como fichas de dominó. El 15 de febrero te roban. El 18 de febrero da un enganche de $25,000 en efectivo para un Audi. El 25 de febrero solicita una hipoteca con un enganche de $45,000. $70,000 en 10 días, dije. El IRS busca patrones como este. Torres resaltó los pagos en efectivo en rojo. Transacciones estructuradas, diseñadas para evadir los requisitos de declaración. Si alguien les informara de esto, querrían respuestas sobre sus fuentes de ingresos. Archivé esa información cuidadosamente. Todavía no, pero es útil. Para sus propósitos, señor Butler, ya tiene su respuesta. Torres cerró la laptop. Las matemáticas no mienten. No tenía una fuente legítima para este dinero. El momento es demasiado perfecto, pero probarlo con un estándar penal es diferente. Necesitarías una confesión o un testigo. ¿Puedes documentar todo esto en un informe? $1,200. Todo con referencias cruzadas, cronología verificada, discrepancias señaladas. Hazlo. Esa noche me senté en mi estudio con ambos informes extendidos sobre mi escritorio. La investigación inmobiliaria de Webb, el análisis forense de Torres. Juntos contaban una historia completa. Seth y Lula habían robado $180,000 de mi caja fuerte. Usaron $25,000 para el enganche de un Audi. Usaron $45,000 para el enganche de una casa. El resto, más de $100,000, probablemente estaba escondido en algún lugar. Quizás en su nueva casa. Quizás en cuentas a las que aún no podía acceder. Tenía un motivo. Tenía la oportunidad. Tenía un cronograma que encajaba a la perfección. Lo que no tenía eran pruebas que satisficieran a un tribunal penal, pero no planeaba ir a un tribunal penal. Abrí mi portátil y creé un nuevo documento. Evidencia, febrero-marzo de 2025. Lo organicé en secciones. Cronología, discrepancias financieras, patrones de comportamiento, registros públicos. Imprimí 2 copias. Una fue a mi nueva caja fuerte. Modelo diferente. Ubicación diferente. Combinación que solo yo conocía. La otra fue a una carpeta que llevaría mañana a la caja de seguridad de mi banco. A través de la pared oí reír a Seth y Lula. Música sonando. Estaban celebrando algo, probablemente un paso más cerca de su mudanza. Que celebren, que empaquetaran sus cajas y organizaran sus muebles, que creyeran que habían ganado. Había pasado 3 décadas y media ayudando a personas a construir seguridad financiera. Ahora usaba esas mismas habilidades para desmantelar las vidas de 2 personas
que me veían como un simple activo para explotar. Cerré la laptop y apagué la lámpara del escritorio. La habitación quedó a oscuras, salvo por el resplandor de la luz de la calle que entraba por la ventana. Creyeron que esto había terminado. Creyeron que se habían salido con la suya. Se equivocaron. Al otro lado del pasillo, vi a Seth llevando otra caja, pasando por la entrada del ala de invitados. Cocina. Decía la etiqueta escrita a mano por Lula. Le siguió con una caja más pequeña, riéndose de algo que él había dicho sobre su nuevo lavavajillas. Me senté en el sillón de mi sala, con la taza de café en la mano viéndolos empacar. Faltaban 2 semanas para la mudanza. El cierre de la compraventa estaba cerrado. Son 847 Pinnacle Peak Road. Conocía la dirección desde hacía días. Lo archivé con todo lo demás. Esta noche era su cena de despedida, supuestamente idea de Lula para terminar en buenos términos. Acepté, por supuesto, me hice el padre amable, el hombre que había seguido adelante. A las 6:30 terminé de poner la mesa. Platos buenos, servilletas de tela, copas de vino, 3 filetes en la parrilla, papas asándose en el horno. Me había esforzado en esta comida, aunque ninguno de los dos lo notaría ni lo apreciaría. Lula llegó primero con una botella de vino. Etiqueta de $12 desconsiderada. Papá huele de maravilla. No te has tomado tantas molestias. Sin problema. Señalé la mesa. Última cena juntos. Quería que fuera agradable. Se sentó en su silla de siempre y puso el vino barato en la mesa como si fuera un regalo. Lo estás llevando todo bien, ¿verdad? Con nuestra marcha. Estoy orgulloso de los dos. La mentira salió como la seda. Comprar tu primera casa es un gran logro. Seth llegó 10 minutos tarde, con la cara roja y los ojos vidriosos. Había estado bebiendo en el ala de invitados antes de venir. Oye, Ray, qué bien huele aquí. Se sentó pesadamente. Tomó inmediatamente la botella de vino y se sirvió una copa entera sin ofrecerse a servir a nadie más. Serví lo que quedaba. Lula no paraba de hablar de la casa. Luz natural increíble, barrio seguro, piscina perfecta para recibir invitados. Seth comió con avidez, rellenando su copa de vino entre bocado y bocado. Corté mi filete metódicamente, asentí en los momentos oportunos y conté sus bebidas. Segunda copa. Seth interrumpió a Lula. Bromeó sobre lo terrible que era su antiguo apartamento. Tercera copa. Se recostó en la silla, con gestos más expansivos y la voz más alta. Sin ánimo de ofender, Rey, pero vives como si fueras del siglo pasado. ¿Quién guarda dinero en una caja fuerte hoy en día? Sonreí. Supongo que los tiempos cambian. Cuarta copa. El filtro de Seth desapareció por completo. ¿Sabes qué es gracioso? Vivimos aquí 1 año y nunca me sentí adulta. Ahora estamos comprando una propiedad. Se rió y casi tira su vaso. Es surrealista. Lula lo miró fijamente. Seth, quizás deberías bajar el ritmo. Estoy bien, cariño. Solo celebrándolo. Volvió a llenar su vaso. Derramó unas gotas en el mantel. Sus ojos encontraron los míos. Algo feo brillaba allí. Deberías haber escondido mejor tus tesoros, Ray. O sea, en serio, una caja fuerte en el estudio. Es el primer lugar donde cualquiera buscaría. La mesa se quedó en silencio. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del mango del tenedor. Debajo de la mesa, escondido, mi cara permaneció agradable, casi divertida. Tienes toda la razón, Seth. Mala seguridad por mi parte. Lula le dio una patada por debajo de la mesa. Seth, ¿qué haces? ¿Qué? Parecía genuinamente confundido por su reacción. Solo digo que si vas a guardar dinero, sé más inteligente. Deberíamos volver. Lula se levantó bruscamente. La mudanza llega temprano mañana. Seth, vamos. Vamos a cenar bien. Seth protestó, pero Lula ya lo estaba levantando. Ahora, su voz tenía un tono cortante, que rara vez le había oído. Seth finalmente se levantó, tambaleándose un poco. Buen filete, Ray. Eres un buen cocinero. Lula lo guió hacia el pasillo. En la puerta, se dio la vuelta. Gracias por la cena, papá. ¿En serio? Seth solo está cansado y sensible por la mudanza. Desaparecieron en el ala de invitados. Me senté solo a la mesa, rodeado de platos sucios y la botella de vino medio vacía que Seth había destrozado. No me moví durante 1 minuto entero. Solo me quedé allí repasando sus palabras. Deberías haber escondido mejor tus tesoros. No es especulación, no es broma. Él lo sabía. Sabía dónde estaba la caja fuerte,
porque la había abierto. Sabía qué había dentro porque la había cogido. Me puse de pie lentamente y comencé a recoger la mesa. Movimientos mecánicos, apilar platos, recoger cubiertos, servir el último vino de Seth. A la mañana siguiente llamé a Marcus Webb a las 9 en punto. Marcus, necesito todo lo que hay en su propiedad hoy mismo, si es posible. Ya lo he sacado. Su voz no parecía sorprendida. Tenía el presentimiento de que llamarías. Pásate a las 2, allí estaré. La oficina de Webb me resultaba familiar. Me senté en la silla de clientes que había ocupado 2 veces antes, viéndolo deslizar documentos por el escritorio. Escritura de propiedad. Tocó la primera página. Propietario Seth Michael Davis. Leí el nombre, solo el suyo. Lula no está en el título. Una tenencia conjunta con un cónyuge sería lo habitual para una pareja casada. Ocultó su nombre, probablemente porque su historial crediticio era problemático. Webb sacó otro documento. Wells Fargo tiene la hipoteca de $395,000 al 6.5% de interés. Estudié la escritura tomando notas. Único propietario, único punto de fallo. Marcus, háblame del sistema de impuestos flexibles de Arizona. Webb arqueó ligeramente las cejas, pero se volvió hacia su computadora. El Estado vende certificados de impuestos flexibles para impuestos prediales impagos. Proceso público legal. Cualquiera puede comprarlos en subasta. ¿Qué obtiene el comprador? El derecho a cobrar la deuda, más un interés del 16% anual en Arizona. Escribió algo y abrió un sitio web. Si la deuda sigue impaga después de la notificación correspondiente, el acreedor hipotecario puede ejecutar la hipoteca. ¿Tiene Seth alguna deuda tributaria? Ingresé en la base de datos del condado. Me giré la pantalla. Davis, Seth M. Saldo pendiente, 847 y 16. Años fiscales 2022 y 2023, nunca resueltos del todo. 8,000. Una deuda pequeña que apenas justifica el esfuerzo del condado por cobrar. Para mí era un gancho clavado en la mandíbula de Seth. ¿Alguien puede comprar estas deudas? Pregunté. En subasta pública sí. A veces directamente del condado para deudas pendientes. Webb me observaba atentamente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si comprara la deuda de Seth? Tú serías el dueño de su deuda. Él te debería a ti, no al Estado. Si no paga dentro del plazo legal, podrías forzar la venta de activos. Webb hizo una pausa. Incluyendo la casa. Me recosté en la silla. Las piezas estaban encajando. Seth me robó el dinero. Compró una casa con él. Puso el título solo a su nombre y tenía una deuda que yo podía comprar legalmente. Esto es un juego largo, Rey. La voz de Webb contenía una advertencia. No es una venganza inmediata. Mínimo 6 meses antes de que puedas ejecutar la hipoteca. Probablemente más. Tengo tiempo, lo miré a los ojos. Y paciencia. Seré claro. Te estoy asesorando sobre opciones legales. Lo que decidas hacer con esas opciones es tu decisión. Tomó nota en su bloc de notas. Esto es agresivo, pero es legal. Luego necesito que lo organices. Me mantuve en silencio, a través de una empresa fantasma si fuera necesario. Seth no debería saber que soy el dueño de su deuda, hasta que yo esté listo para que lo sepa. Eso se puede arreglar. A la mañana siguiente, me desperté con el estruendo de un camión de mudanzas a las 6. Preparé café y me quedé de pie junto a la ventana de mi sala en pijama, observando. El camión llenó mi entrada. 2 de la mudanza sacaron muebles, un sofá, la estructura de la cama y cajas apiladas. Seth los dirigía señalando y gesticulando. Lula marcaba las cosas en una carpeta. Ninguno de los dos miraba hacia la casa principal, demasiado ocupados con su nueva vida como para pensar siquiera en el anciano que habían dejado atrás. Observé durante 20 minutos. Cuando terminaron de cargar, Seth se subió al camión de mudanzas. Lula se subió al Audi, el coche que yo había pagado indirectamente, y siguió al camión calle abajo. La calle quedó en silencio. Estaba solo en casa por primera vez en un año. Esa tarde, me senté en mi estudio con el Código Tributario de Arizona impreso y resaltado en mi escritorio. Pasé horas investigando los plazos de ejecución hipotecaria, los requisitos de notificación y los procedimientos judiciales. Creé un nuevo documento, un cronograma operativo. Primera fase: establecer un sistema de impuestos a la compra simplificado a través de la web de una empresa fantasma. Segunda fase:
Dejar que se instalen, que se sientan cómodos. 6 meses, quizás más. Tercera fase, aplicar presión financiera. Quizás una pista a Hacienda sobre el dinero sin explicación. Que sientan cómo se les cierran los ojos. Fase 4. Exigir el pago cuando estén más débiles. Cuando no puedan pagar, recurrir a la ejecución hipotecaria. Fase 5. Tomar la casa, venderla en subasta y ver cómo se derrumba todo lo que construyeron. Me recosté en la silla estudiando la cronología. No se trataba de recuperar el dinero que había aceptado que había perdido. Se trataba de justicia, de hacerles entender que robarle a alguien a quien habían subestimado tenía consecuencias. Por la ventana podía ver su plaza de aparcamiento vacía. El ala de invitados permanecía en silencio, con la puerta cerrada. Que celebraran en su nueva casa, que nadaran en su piscina, organizaran fiestas y se sintieran como si se hubieran salido con la suya. La notificación de ejecución hipotecaria les sabría mejor cuando estuvieran cómodos. El GPS anunció mi llegada al girar hacia Pinnacle Peak Road. El barrio se transformaba con cada cuadra. Las casas se hacían más grandes, los jardines más cuidados, las entradas para autos más amplias. Esta era la riqueza del norte de Scottsdale, la que se anunciaba con techos de tejas españolas y garajes para 3 autos. El número 8847 se encontraba al final de una calle sin salida, con estuco color crema de estilo colonial español y tejas de terracota, y una entrada circular que rodeaba una fuente. El Audi plateado de Seth brillaba bajo el sol de la tarde. Junto a él un Honda CR-V que no reconocí. Otra compra nueva. Aparqué en la calle, 3 casas más allá. Me senté un momento a observar la propiedad. La piscina se veía por la puerta lateral. Los muebles de exterior ya estaban colocados en el patio, y el paisaje desértico estaba mantenido profesionalmente. Llevaban aquí menos de 2 semanas y ya habían gastado miles más. El regalo de inauguración estaba en el asiento del copiloto. Vino caro y cesta gourmet. $150 en total. Un gesto apropiado, el detalle perfecto. Caminé por el sendero de hormigón impreso y toqué el timbre. Un timbre moderno con video. Sonreí a la cámara. Lula abrió la puerta en segundos. Su expresión oscilaba entre sorpresa, confusión y una cortesía forzada. «Papá, qué sorpresa». Levanté la cesta de regalo y pensé en echarle un vistazo al nuevo lugar. «Felicidades otra vez». Se quedó en la puerta sin invitarme a pasar de inmediato. Seth apareció detrás de ella, con la mano en su hombro. Su rostro mostraba la misma sorpresa cautelosa. «Ray, oye, no esperaba verte. ¿Debería haber llamado antes?» Mantuve un tono ligero. «Puedes volver en otro momento». Las convenciones sociales los atraparon. Lula se hizo a un lado. No pasa. El interior estaba a la altura de la promesa del exterior. Techos abovedados, suelos de baldosas, una sala de estar amueblada con muebles de cuero que parecían caros. Toqué el sofá al pasar. Buena calidad. «Gracias», dijo Lula con voz tensa. «Déjame enseñarte los alrededores». La cocina me detuvo. Estufa Wolf, refrigerador Sub-Zero, encimeras de granito interminables. Pasé la mano por la fría piedra. Estos electrodomésticos deben de haber costado una fortuna. Mejoramos algunas cosas. La voz de Seth me llegó desde atrás. La inversión valió la pena. Emití los sonidos apropiados de aprobación mientras calculaba mentalmente 15,000 solo en electrodomésticos, 20,000 en muebles. Los números se sumaban en mi cabeza, como siempre. Lula me guió a través de unas puertas corredizas de cristal hasta el patio trasero. La piscina se extendía ante nosotros. La bomba de agua caliente zumbaba suavemente. Cocina al aire libre, tumbonas, guirnaldas de luces esperando la noche. «Esto es impresionante», dije. «Realmente impresionante». Seth señaló las tumbonas. «¿Quieren sentarse?» Nos sentamos. Lula desapareció dentro y regresó con bebidas. Agua para ella, cervezas para nosotros. Seth bebió la suya rápidamente, ya tomando una segunda de la nevera portátil junto a la cocina al aire libre. «¿Cómo están los vecinos?», pregunté. «Todos son amables». «¿Aún no has conocido a muchos?», dijo Seth. «He estado instalándome. Y el trabajo va bien. Será para poder pagar todo esto». Seth se recostó, cerveza en mano. «Sí, de hecho me ascendieron a gerente senior el mes pasado. Todo va bien».
Se le ocurrió mentir con facilidad. Sabía su sueldo. Ningún ascenso, solo robo. Genial, dije, genial, sonó el timbre. Anunciaron un sistema de casa inteligente. Alguien está en la puerta. Seth se levantó rápidamente. Probablemente sean Mike y Sarah. Viene gente. Yo también me levanté. Debería irme. No quiero interrumpir tu fiesta. No tienes que salir corriendo. El alivio de Lula traicionó sus palabras. No, en serio. Que lo pasen bien. Seguí a Seth hasta la puerta. Una pareja de unos 30 años estaba afuera con botellas de vino, presentándose brevemente y dándose la mano. Me disculpé y caminé hacia mi camioneta, pero no me fui. Moví la camioneta un poco más abajo en la calle, donde podía ver la casa, pero no estaba mirando. Llegaron más invitados. 3 parejas en total, autos caros, 2 BMW y un Mercedes, jóvenes profesionales, probablemente los compañeros de trabajo de Seth. La música empezó a sonar desde el patio trasero. Risas, celebración. Les mostraban su vida robada a amigos que desconocían que los cimientos se habían construido con los ahorros de otros. Tomé una foto de la casa con la documentación de mi teléfono y me fui. 3 días después, me encontré con Marcus Webb en una cafetería en lugar de en su oficina. Había sugerido el cambio. Más discreto para lo que necesitábamos discutir. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Registros fiscales completos de Seth Davis. La abrí y revisé las páginas. Webb señaló una sección resaltada. 8.247 impagos de los años fiscales 2022 y 2023. Hizo pagos parciales, pero nunca los liquidó. ¿Por qué el Estado no ha tomado medidas al respecto? Es demasiado pequeña para una cobranza agresiva. Webb me mostró su calculadora. Total actual con penalizaciones, 9.180 $. Y venderán esta deuda a quien la quiera. Arizona es así de favorable para los inversores. 16% de interés anual. Estudié las cifras. ¿Qué debo hacer? Webb sacó los documentos de constitución. Creamos una sociedad de responsabilidad limitada. Eres el único socio. Pero la propiedad queda oculta tras la estructura legal. Seré el agente registrado. Todas las comunicaciones pasan por mi oficina. Me mostró el nombre propuesto. Desert Peak Holdings LLC. Genérico, dije. Perfecto. Firmé los documentos de constitución. Webb me explicó el plazo. La constitución de la LLC tardaría una semana. Entonces compraríamos la propiedad directamente del condado. Una vez que la poseas, serás su acreedor, dijo Webb. Él te debe a ti, no al Estado. ¿Cuándo puedo exigir el pago? Cuando quieras. Pero mi consejo es que esperes. Deja que se sienta cómodo. Que gaste más dinero. Asuma más obligaciones y luego que se ponga en huelga cuando tenga margen de maniobra. Asentí lentamente. ¿Cuánto tardaré en ejecutar la hipoteca si no paga? Mínimo 90 días después de la demanda formal. Podría tardar más dependiendo de su respuesta. Tengo tiempo. Webb arqueó las cejas, pero no me juzgó. Yo redactaré el papeleo. Esa noche, sentado en mi estudio, investigué la ley de ejecuciones hipotecarias de Arizona. Los estatutos eran claros. Requisitos de notificación, plazos de rescate, procedimientos judiciales. Creé un diagrama de flujo. Adquisición, plazo de espera, demanda, impago, ejecución hipotecaria. Añadí fechas estimadas y posible ejecución hipotecaria a finales de agosto. El fin de semana siguiente, pasé otra vez por delante de su casa. El viernes por la noche, otra fiesta en marcha. La piscina estaba iluminada como un escenario. Al menos 12 personas visibles. La música estaba tan alta que se oía desde la calle. Cada fiesta fue un tiempo prestado. Cada brindis se hizo con mi dinero. No me detuve. Solo observé mientras pasaba en coche y luego seguí a casa. El martes por la mañana, Webb llamó. Listo. Desert Peak Holdings ahora es propietaria de la propiedad de Seth. ¿Cuánto en total? 9.180. El certificado de propiedad ya está registrado en el condado. ¿Cuándo se entera Seth? ¿Cuándo queremos que lo sepa? ¿O cuando intenta refinanciar o vender? La deuda pendiente es de dominio público, pero la mayoría de la gente no la revisa, a menos que tenga un motivo. Le di las gracias a Webb y colgué. Fui a mi estudio y saqué la carpeta que había etiquetado como Fase 1 completada. Guardé el certificado de deuda pendiente dentro. Luego abrí una carpeta nueva. Presión de la Fase 2. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir los siguientes pasos. Sin prisas, sin celebrar,
simplemente avanzando con la misma precisión metódica que había usado toda mi carrera. Creían que se habían salido con la suya. Creían que su nueva casa, sus fiestas y sus muebles caros significaban que habían ganado. Se equivocaban. La fase 1 estaba completa. La fase 2 estaba a punto de comenzar y tenía toda la paciencia del mundo. La página web del IRS llenaba la pantalla de mi portátil. Formulario Trenzinventus 49A. Referencia de información. El formulario que los ciudadanos podían usar para denunciar un presunto fraude fiscal. Anónimo, legal y rastreable. Rellené los campos con cuidado. Martes por la mañana. Café a mi lado. El sol entraba a raudales por la ventana del estudio. Nombre del contribuyente: Seth Michael Davis. Dirección: 86847 Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona. Año fiscal 2025. Descripción: escribo con precisión solo datos. El contribuyente realizó pagos en efectivo por un total de $70,000 en febrero de 2025. Pago inicial para un vehículo: $25,000. Pago inicial para una propiedad: $45,000. Salario conocido: $65,000 anuales. No se explica la fuente del efectivo. Posibles ingresos no declarados. No se identifica al informante. Eso es lo que significaba anónimo. Hice clic en enviar. Apareció una página de confirmación con un número de referencia. Lo anoté en mi cuaderno. Cerré el navegador. Comenzó la segunda fase. La espera fue lo más difícil. 3 semanas manteniendo mi rutina habitual mientras Hacienda procesaba mi información, comprando, tomando un café en mi sitio de siempre, leyendo, sin contacto con Seth ni Lula, llamadas semanales a web. ¿Alguna novedad? Nada todavía, decía. Estas cosas llevan tiempo. Investigué los procedimientos del IRS, los plazos de auditoría, las notificaciones CP2000, el cálculo de las multas. El conocimiento era preparación. A mediados de mayo sonó mi teléfono. Webb, un avance interesante, dijo. Seth llamó a mi oficina esta mañana. Me incorporé. Él sabe de la reforma agraria. No le estaba pidiendo recomendaciones a mi recepcionista sobre un abogado fiscal. ¿Para qué lo necesitaría? Justo lo que me preguntaba. Webb hizo una pausa. Hice algunas llamadas. Tiene problemas con Hacienda. 2 días después llamé a Seth. Sincronización estratégica. Manteniendo la actitud de padre preocupado, contestó al cuarto timbre. Hola. Su voz sonaba distraída, estresada. Seth, soy Ray, les escribo. Irie, hola. Pausa, no es el mejor momento, la verdad. Solo quería ver cómo te trata la casa. ¿Algún problema? La casa está bien. Solo estoy ocupada. El trabajo es una locura. Noté el estrés en sus palabras. Pareces cansada cuidándote. Estoy bien, de verdad. Solo hay muchas cosas. A la defensiva. Tengo que irme. Hablamos luego. Colgó bruscamente. Sonreí levemente. Misión cumplida. Esa noche sonó mi teléfono. 9:30, hora inusual, papá. La voz de Lula sonaba tensa. Necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero. Por supuesto. ¿Has hablado con alguien sobre las finanzas de Seth? ¿Con alguien oficial? Dejé que la confusión me impregnara la voz. ¿Qué? No, ¿por qué debería? ¿Qué pasa? Exhaló. Seth recibió una carta de Hacienda. Están investigando sus impuestos. ¿Hacienda? Eso es serio. ¿Qué quieren? Algo sobre transacciones en efectivo a principios de este año. Tiene que demostrar de dónde salió el dinero. Se le quebró la voz. Contrató a un abogado. $5,000 solo por el anticipo. 5,000. Es mucho dinero. Podemos pagarlo. Es simplemente inesperado. Hizo una pausa. Seth cree que alguien lo denunció. Dijo que es demasiado específico para ser casualidad. ¿Por qué alguien lo denunciaría? Eso dije, pero ahora está paranoico. Intenté mantener la compostura. Estas auditorías a veces ocurren al azar. Hacienda usa algoritmos, quizás. No parecía convencida. Debería irme. Gracias, papá. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Webb. Ya tenía café listo. Pensé que vendrías después de la llamada de Lula. ¿Cómo te controlé estas cosas? Me mostró su calculadora. 5,000 de anticipo más tarifas por hora. Richard Hammond cobra 300 la hora. Seth considera un mínimo de 8,000 a SIL. Y la factura de impuestos, 70,000 de ingresos no declarados. Suponiendo su nivel,
Aproximadamente 15.000 adeudados más multas. Webb golpeó su bolígrafo. Impacto financiero total de unos $25.000. Y todavía no sabe nada de la reducción de impuestos. Todavía no. No los contacté deliberadamente durante 2 semanas. Que se ocuparan del IRS sin mis llamadas preocupadas. Dediqué tiempo a investigar los procedimientos de ejecución hipotecaria, la legislación inmobiliaria, los procesos de desalojo y creé un cronograma. 15 de junio, carta de demanda. 15 de julio, impago si no se paga. 1 de agosto, solicitud de ejecución hipotecaria. Todo legal, todo documentado. 2 semanas después, volví a llamar a Seth. Lula respondió, «Papá». De fondo, se oía la voz de Seth alzada y enfadada. «Es un mal momento». «Sí, lo siento. Estamos en medio de un asunto». «¿Todo bien con el IRS?» Se rió con amargura. «No. El abogado de Seth dice que podríamos deber $20.000. ¿$20.000? Eso es una cantidad considerable. Cuéntamelo». Y Seth se está poniendo insoportable. Nos peleamos constantemente. «Lo siento, es estresante. Tengo que irme». Colgó sin despedirse. Webb llamó esa tarde con información de sus contactos en el área de impuestos. El IRS había completado su evaluación. $18.500 en total. Impuestos, multas e intereses. Seth tenía 30 días para pagar o establecer un plan de pagos. El mínimo del plan de pagos es de $1.500 al mes, dijo Webb, además de su hipoteca de $2.800. ¿Puede pagar $4.300 mensuales? No, dije que no puede. Los contactos de Webb también informaron que Seth había solicitado préstamos personales en 3 bancos. Todos fueron denegados, ya que la relación deuda-ingresos era demasiado alta. Estaba preguntando por la venta del Audi, pero aún debía $47.000, mientras que el auto valía $43.000. $4.000 menos. Ya no tiene opciones, dijo Webb. Sin liquidez, sin crédito, sin activos que vender. A finales de mayo sonó mi teléfono. «Buenas noches, Lula», llorando. «Lula, ¿qué pasa?» «Todo». La noticia llegó entre lágrimas. «Todo va mal. Háblame. ¿Qué pasó?» Seth por fin me contó la verdad sobre el dinero. Ella sollozó. Dijo que había hecho algo que no debía. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. «¿Qué hizo?» «No me da detalles, pero creo que robó dinero o lo tomó ilegalmente de alguna manera». «¿De quién?» Pausa larga. «No lo sé, no lo dice. Pero ahora nos está alcanzando y no podemos pagar estas facturas». «¿Le has preguntado directamente si robó dinero?» «Dice que pidió prestado algo sin permiso. Planea devolverlo». «Eso se llama robo, Lula». «No lo sabía». «A la defensiva». «Te juro que no lo sabía cuando compramos la casa. Pero sospechaste algo cuando de repente tenía dinero, ¿verdad?» Lloró con más fuerza. «No sé, quizás no quería pensar en ello. Y ahora estás pagando el precio por hacerte la vista gorda. ¿Puedes ayudarnos, por favor, a solas?» Dejé que el silencio se extendiera. Luego, frío y claro, «No puedo permitir el robo, Lula». Seth tomó decisiones. «Asumirá las consecuencias, pero soy tu hija. Podríamos perderlo todo. Elegiste a Seth antes que a mí hace mucho tiempo, cuando vivías en mi casa, sabiendo que me había robado». Inhalé bruscamente. «¿Lo sabías?» «Lo sé desde hace meses. Estaba esperando el momento oportuno». «¿Qué significa eso?» «Significa que la justicia tarda, pero llegará. Dile a Seth que debería haber escondido mejor sus tesoros». Eso dijo Seth esa noche. Alzó la voz. «Estás detrás de esto. Hacienda, reporté actividad financiera sospechosa. Eso es legal». Lo que hizo Seth no lo fue. «No puedo creer que nos hicieras esto. No puedo creer que te quedaras de brazos cruzados mientras tu marido me robaba». «Adiós, Lula». Colgué. La primera vez que me quité la máscara por completo. Esa noche abrí mi documento de estado civil y escribí fase 2 completada. Se me cayó la máscara. «Ya lo saben». Enumeré los resultados. Factura de Hacienda, $18.500. Honorarios de abogado, $8.000, $10.000. Matrimonio roto. Crisis financiera. La verdad al descubierto. Escribí un nuevo encabezado de fase 3 final. Luego 15 de junio, cima del desierto. Holdings envía una carta de requerimiento de pago de impuestos. Cantidad con intereses acumulados y penalizaciones, $10.500. Escribí, «No podrán pagar. El proceso de ejecución hipotecaria
Comienza en agosto de 2025. Guardé el documento. No sonreí. Solo asentí con satisfacción. Cerré la laptop y me senté en el silencio de mi estudio. Faltaban 3 semanas para el 15 de junio. Desert Peak Holdings enviaría la carta de demanda. Seth descubriría que debía otros $10,000 que no podía pagar y comenzaría la cuenta regresiva para la ejecución hipotecaria. La justicia no era rápida, pero sí exhaustiva y estaba a punto de llegar. Marcus Webb deslizó 2 documentos sobre su escritorio. Recogí el primer aviso del IRS sobre la propuesta de tasación que Seth Davis aparecía como contribuyente. El aviso exigía documentación de $70,000 en transacciones en efectivo dentro de 15 días. El segundo documento mostraba registros de pagos. El dedo de Webb marcó 2 fechas, abril y mayo. Ambas estaban marcadas como impagas. Está en mora, dijo Webb. 2 impagos consecutivos de la deuda tributaria. Estudié ambos documentos calculando mentalmente. El IRS exigía pruebas que Seth no podía proporcionar. El préstamo fiscal estaba en mora, lo que me daba legitimidad para exigir el pago total de inmediato. Según la ley de Arizona, continuó Webb, 2 pagos atrasados significan que podemos exigir el saldo total, los $10,500. ¿Qué pasa si no puede documentar el efectivo ante el IRS? Webb abrió otro formulario en la pantalla de su computadora. Multa del 20% por no declarar todos los ingresos. Son $15,000 adicionales a los $18,000 que ya debe. $33,000 al IRS. $10,000 a mí. Los honorarios del abogado que ya había pagado. Los muros se cerraban por todos lados. ¿Cuándo enviamos la carta de requerimiento? Pregunté. Mi consejo. Espera hasta que llegue la multa del IRS. Acumúlalo todo de una vez. Abrumarlo financieramente, asentí. Redacta la carta. Espera hasta que dé la orden. Pasaron 2 semanas. Webb llamó con una actualización. Hacienda rechazó la explicación de Seth. Dijo que el dinero era un préstamo personal de un amigo. Sin documentación, sin pagaré, nada. Así que la multa sigue vigente. $15,000. Seth recibió una notificación hoy. Tomé nota en mi diario. La presión aumentaba tal como estaba previsto. Envía la carta de demanda, le dije a Webb al día siguiente. Correo certificado. Se requiere firma. ¿Quieres que sepa que la recibirá? Quiero prueba de que la recibió. Esa noche sonó mi teléfono. Lula. No habíamos hablado desde nuestra confrontación de hace 3 semanas. Papá, soy yo. Su voz era vacilante. Probando. No dije nada. Esperé. Siento haberte gritado la última vez. Todo esto es culpa de Seth. Hacienda, las multas, todo. Me mintió sobre tantas cosas. Sé que sí. El silencio se prolongó entre nosotros. Quizás cometí un error al casarme con él, dijo en voz baja. Ya no lo sé. Tomaste tu decisión, Lula, cuando apoyaste a Seth después de que me robara. Pero no lo sabía con certeza. No al principio. Lo sospechabas. Decidiste ignorarlo. Eso es complicidad. Empezó a llorar. Esperé impasible. ¿No puedes perdonarme? Soy tu hija. ¿Eso no cuenta para nada? Tendrás que vivir con el hecho de casarte con un ladrón. Es culpa tuya, no mía. Bueno, lo entiendo. Tú también me odias. Colgué sin responder. Días después, volvió a llamar. Esta vez, el pánico se apoderó de su voz. Seth recibió una carta de una empresa llamada Desert Peak Holdings. Exigen $10,000 por una deuda tributaria antigua. ¡Qué lástima! Acabamos de pagar $20,000 al IRS. No tenemos otros $10,000. No es mi problema. Seth cree que estás detrás de esta empresa. Su voz se endureció. ¿Tienes algo que ver con ellos? Mantuve un tono neutral. Las deudas se venden a agencias de cobro constantemente. Este momento es demasiado oportuno. Primero Hacienda, ahora esto. Estás haciendo todo esto, ¿verdad? Seth debería haber pagado sus impuestos. Así no habría deuda que vender. No puedo creer que le estés haciendo esto a tu propia hija. Yo no te estoy haciendo nada. Seth hizo esto cuando me robó. Estas son solo consecuencias. Siguieron 2 semanas de silencio. No los contacté. Ellos no me contactaron. Una noche, pasé por delante de su casa. El Audi tenía un cartel de "Se vende" escrito a mano en la ventana. Había que cortar el césped. Un detalle insignificante, pero revelador. A través de las ventanas iluminadas, vi 2 figuras gesticulando animadamente, discutiendo. No me detuve, simplemente pasé despacio y seguí hacia casa.
En mi estudio creé una hoja de cálculo. Las obligaciones mensuales de Seth, hipoteca de $2,800, plan de pagos del IRS, mínimo de $500, préstamo personal con alto interés, pago del auto de $400, mínimo de tarjeta de crédito de $650, total de $500, $550 al mes. El sueldo neto de Seth es de aproximadamente $4,000 al mes, déficit de $850 mensuales. Matemáticamente, imposible de sostener. El impago era inevitable. Webb llamó con una advertencia. El abogado de Seth está investigando Desert Peak Holdings, preguntando sobre la estructura de propiedad de la LLC. ¿Pueden rastrearme? Sí. La estructura proporciona privacidad, no anonimato total. Una investigación decidida podría encontrarte en 1 o 2 semanas. Déjalos. Todo lo que he hecho es legal. Solo quería que estuvieras preparada. Cuando descubra que eres tú, podría reaccionar mal. Estoy preparada para eso. A finales de junio, Lula llamó por última vez. Su voz estaba completamente quebrada. «Papá, por favor». «Lo vamos a perder todo». «No puedo ayudarte, Lula. Seth tomó decisiones. Tú lo facilitaste. Te odio por esto. Tienes derecho a sentir lo que sientes. Vamos a contratar abogados. Lucharemos contra ti. Mucha suerte con eso. No he infringido ninguna ley. Eres un monstruo, no. Seth te destruyó cuando me robó. Solo estoy pagando las consecuencias». Colgué y bloqueé su número inmediatamente. Esa noche, actualicé mi documento de seguimiento. Fase 1. Adquisición con impuestos ajustados. Fase 2. Presión del IRS. Fase 3. Envío de la carta de requerimiento. Próximo hito. 25 de julio, fecha límite de pago con impuestos ajustados. Resultado previsto. Impago ejecución hipotecaria en agosto. Añadí una nota final. Seth intenta vender un Audi. Valor actual aproximado, $43,000. Debe $47,000. Ingresos netos 0. Insuficientes para cubrir deudas. Miré el calendario en la pared. Marqué el 25 de julio con un rotulador rojo y escribí al lado fecha límite. El abogado de Seth estaba investigando a Desert Peak Holdings. Pronto me rastrearían. Cuando Seth descubriera la verdad, vendría a verme furioso. Estaba listo. Afuera se oyó un portazo, fuerte y agresivo. Levanté la vista del periódico. Por la ventana de la sala, vi a Seth subiendo por mi pasillo, con la cara roja y los puños apretados. Sostenía papeles en una mano temblorosa. Dejé el café y el periódico metódicamente. Me puse de pie y caminé hacia la puerta principal. La abrí antes de que pudiera llamar. Seth estaba allí, respirando con dificultad, agitando los papeles. «Tú eres tú, Desert Peak Holdings. Compraste mi deuda tributaria». Me apoyé en el marco de la puerta. «Buenos días, Seth. ¿Puedo ayudarte con algo?» «No te hagas el tonto». Se acercó. «¿Intentas robarnos la casa?» «Esto es acoso. Compré una deuda en una subasta pública, una inversión completamente legal. Me denunciaste a la Hacienda. Me has estado saboteando desde el principio. Reporté una actividad financiera sospechosa. Es un derecho de todo ciudadano». Intentó empujarme para entrar a la casa. No me hice a un lado. «No vas a entrar. Di lo que viniste a decir desde allí. Esto es venganza». Se le quebró la voz. «Por lo que creas que pasó. Por los 180,000 que robaste de mi caja fuerte». Da igual, se quedó paralizado. Era la primera vez que se lo decía directamente. Se recuperó enseguida. «No puedes probarlo. Entonces explica de dónde sacaste $70,000 en efectivo en febrero. Legalmente». Más adelante, el señor Patterson paseaba a su perro y se detuvo para observar. Seth lo notó y bajó la voz. «¿Podemos hablar adentro?» «No. Di lo que viniste a decir y vete. Te demandaré. Mi abogado dice que esto es acoso selectivo». «¿Demandarme por qué? ¿Comprar deuda legalmente? ¿Denunciar fraude fiscal a las autoridades competentes? No puedo pagar $10,000. ¿Sabes qué? No puedo. A Hacienda se lo llevó todo. Encontraste 70,000 para robar. Encuentra 10 para pagar tu deuda. No los tengo. No es mi problema. Tienes hasta el 25 de julio, y si no pago, embargo tu casa. La ley me da ese derecho». Su ira se transformó en desesperación. «Te lo devolveré. El dinero que tomé, todo. Pediré un préstamo. Tu crédito está destrozado. Nadie te prestará.
Luego venderé la casa. Solo dame tiempo. 25 de julio a las 5:00 p.m. Paga todo o te embargarán. Bien, retrocedió hacia su coche. ¿Quieres guerra? Te daré guerra. Esto no es guerra, Seth. Esto es justicia. Se subió a su coche y salió a toda velocidad con las llantas chirriando. Saludé al señor Patterson, entró y llamó a Webb. Seth acababa de llegar. Descubrió que Desert Peak Holdings es mío. ¿Qué tan grave fue? Amenazó con demandarlo. Dijo que su abogado le dijo que era acoso. Su abogado le dirá la verdad pronto. Todo lo que hiciste es legal. Webb hizo una pausa. ¿Quieres que consiga una orden de alejamiento? No, que se descontrole. Durante los días siguientes, Webb informó sobre las contramedidas de Seth. Contrató a un investigador privado, David Reeves, con un anticipo de $2,000 para investigar qué. A ti por acoso, acecho, conspiración, malgasto de dinero. No hay nada que encontrar. Eso le dije. Días después sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté de todos modos. ¿Por qué Seth no me habló de las deudas tributarias antiguas? La voz de Lula sonaba tensa y enojada. $8,000 sin pagar desde hacía años. Te casaste con él. Debiste haber preguntado. Me ocultó esto. Mintió sobre todo. De fondo la voz de Seth. Cuelga, no hables con él. En parte es culpa tuya, dijo Lula. Nos estás obligando a esto. Estoy cobrando una deuda. Seth la creó. Seth cogió el teléfono. Deja de llamarla, clic. Noté una ruptura total entre ellos. Webb llamó con otra actualización. Seth consultó con un abogado litigante. Kevin Morrison quería demandarlo por causarle angustia emocional intencionalmente. Y Morrison le dijo que no tenía derecho a demandarlo. Todo lo que hizo fue legal. Le aconsejó que pagara la deuda o negociara. ¿Cuánto costó esa consulta? ¿Qué asiento? Más dinero. Seth no tenía. Pasé otra vez por delante de su casa. El Audi ya no estaba. La casa estaba oscura a pesar de ser de noche. Había un cartel de se vende en el jardín. Busqué el anuncio en internet al llegar. Precio de venta $415,000. Aún debían $385,000 de la hipoteca. El potencial neto después de los honorarios del agente inmobiliario, quizás $30,000. No era suficiente para cubrir los problemas fiscales, la deuda con Hacienda y todo lo demás. Webb obtuvo una copia del informe de los investigadores privados a través de sus contactos. Lo leí con atención. Reeves había investigado mis registros financieros, mi propiedad y mis negocios. Su conclusión fue clara. Todas las transacciones eran legales. No había evidencia de acoso ni acecho. Butler reportó cualquier actividad sospechosa al IRS. Tenía derecho legal. Butler compró una propiedad con impuestos reducidos en subasta pública. Inversión legal. Sin fundamento para demandar. Seth había gastado $2,000 para confirmar que no había hecho nada malo. Perfecto. Se acercaba el 25 de julio. Lo marqué en rojo en mi calendario. Revisé mi cuenta bancaria y mi correo. No llegó ningún pago. No hubo comunicación de los abogados de Seth. El día antes de la fecha límite, Seth envió un mensaje. Necesito más tiempo. Respondí. La fecha límite es el 25 de julio a las 5:00 p.m. Paga el total o te embargarán. Vendo la casa. Tendré el dinero en 30 días. Tienes hasta mañana. No es negociable. Te vas a arrepentir. 25 de julio, 5 p.m. No respondí después de eso. Llegó el 25 de julio. Me quedé en casa todo el día. El teléfono estaba cerca. Pasaron las 5:00 p.m. Nada. Esperé otra hora, dándole el beneficio de la duda. Las 6:00. Nada. Llamé a la web. No pagó. Lo esperaba. ¿Quieres que presente la documentación de ejecución hipotecaria mañana? Sí. ¿Cuánto falta para la subasta? De 30 a 45 días para la aprobación y notificación del tribunal. Calcula que de mediados a finales de agosto. Presenta la documentación. Terminemos con esto. Después de la fecha límite, Seth envió varios mensajes furiosos. Los leí pero no respondí. El silencio era más poderoso que cualquier palabra. Lula dejó un mensaje de voz. Eres un desalmado. Espero que estés contento. Lo borré sin escuchar el mensaje completo. Bloqueé ambos números para siempre. Esa noche, actualicé mi documento de seguimiento. Fase 3 completada. Fase 4. Ejecución hipotecaria, agosto. Añadí notas sobre los gastos desperdiciados de Seth.
investigador privado. 20,000 en consulta con un abogado, 500 en total gastados en mi defensa. 2,500, cero resultados. Miré el calendario, marqué mediados o finales de agosto y escribí subasta de ejecución hipotecaria. Seth se había defendido con investigadores, abogados y amenazas. Nada de eso había importado. La ley era clara. Mis acciones eran legales y su plazo había vencido. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría mañana por la mañana. Para finales de agosto, la casa que compraron con el dinero robado ya no estaría. La justicia no se anunció con bombos y platillos. Simplemente llegó metódica e inevitable. Marcus Webb deslizó la notificación de ejecución hipotecaria sobre su escritorio. La deuda original era de 980. Añada 7 meses de intereses al 16% anual, cargos por mora y costas legales. El total asciende a 22,000. Recogí el documento y leí el texto formal. Aviso de intención de ejecución hipotecaria, impreso en negrita en la parte superior. Desert Peak Holdings LLC exige el pago total. Esto le da 30 días, dijo Webb. Si no paga, la casa se subasta. Tomé el bolígrafo de Webb, me detuve un momento y firmé al pie. Envíalo hoy, ¿listo? Una vez entregado no hay vuelta atrás. Llevo listo desde febrero. Envíalo. 2 días después, Webb llamó. Firmó la entrega. Esa noche sonó mi teléfono. Seth. Se le quebró la voz antes de terminar de escribir mi nombre. $22,000. Eran solo $8,000. Esto es una locura. Los intereses se acumulan cuando no pagas. Han pasado 7 meses. Sabes que no tengo ese dinero. Hacienda ya me ha desangrado. Entonces perderás la casa. Matemáticas simples. Por favor. Estaba llorando. Te lo ruego. Ten piedad, esperé. Dejé que el silencio se alargara. De acuerdo, dijo finalmente. Sí, saqué el dinero de tu caja fuerte, lo admito. Pero iba a devolverlo, lo juro. Solo necesitaba tiempo. Tú tenías 7 meses. Lo gastas en coches, casas y fiestas. Cometí un error. La gente comete errores. Los errores tienen consecuencias. Esto es tuyo. ¿Qué quieres de mí? Mi vida. ¿Quieres que me destruya? Quiero lo que te llevaste. Ya que lo gastaste, me llevaré lo que compraste con él. Sollozó en el teléfono. Colgué. 1 hora después, Lula llamó. Papá, por favor. No sabía del robo. Te juro que no sabía, sospechaste. Te hiciste de la vista gorda porque querías la casa. Me equivoqué, lo admito. Pero, por favor, no me hagas esto. No te lo voy a hacer a ti. Seth hizo esto. Solo estoy cobrando lo que me deben. Eres mi padre. ¿Acaso eso no significa nada? Eres mi hija. Por eso duele. Pero la justicia no se doblega ante la familia. Colgó llorando. Webb denunció los intentos de Seth por conseguir dinero. 3 bancos más le negaron préstamos. Refinanciación hipotecaria rechazada. Los prestamistas privados querían tasas de interés que Seth no podía pagar. Todas las puertas se cerraron. Le pedí a Webb que redactara una oferta final. Hazles una oferta. Una oportunidad para evitar la subasta. Escribió Webb mientras yo hablaba. Compraré la casa por el saldo restante de la hipoteca. 375,000 más la condonación de la deuda de 22,000. El valor total es de poco menos de 400,000. Eso está por debajo del precio de mercado, pero por encima del precio de subasta, dijo Webb. Les da algo de dignidad. No la aceptarán, pero quiero que sepan que tenían una opción. Seth llamó al día siguiente, furioso. 400,000 por una casa que vale 420. Intentas robarla. Te ofrezco más de lo que conseguirás en una subasta. La matemática es simple. Nunca te la venderé. Nunca. Luego la compraré en una subasta por aún menos. Tú decides. Eres un ladrón. Eso es mucho viniendo de ti. Lula llamó por separado horas después, susurrando. ¿Es real la oferta? ¿De verdad la aceptarías? Sí. Pero ambos tienen que estar de acuerdo y desocupar la casa en 2 semanas. Seth no estará de acuerdo. Es demasiado orgulloso. El orgullo es caro. Tiene 72 horas. Pasaron 3 días. Lula envió un mensaje. Seth se niega. Le dije a Webb que retirara la oferta y procediera con la ejecución hipotecaria. La audiencia judicial se celebró días después. Webb asistió. No necesitaba estar allí. Él me enviaba mensajes de texto con actualizaciones. Su abogado argumentaba dificultades económicas. El juez aprobó la revisión.
La subasta se fijó para el 28 de agosto. Esa noche, Seth llamó borracho. ¿Y si consigo el dinero? ¿Y si lo encuentro de alguna manera? Te quedan 20 días. Encuentra $22,000. Dame 60 días. Solo 2 meses más. La respuesta es no. Estás borracho. Duérmete. Colgué y bloqueé su número. El 28 de agosto llegó más rápido de lo esperado y más lento de lo deseado. La mañana estaba despejada, ya hacía calor a las 8. Me puse un traje, revisé el cheque de caja en el bolsillo de mi chaqueta, $300,000. Conduje hasta el juzgado del condado de Maricopa. Aparqué y caminé por la acera que relucía con el calor. Webb esperaba cerca del control de seguridad. ¿Listo?, preguntó. Terminemos esto. Pasamos juntos por seguridad, tomamos el ascensor al tercer piso y entramos en la sala de subastas. Seth y Lula estaban sentados en la última fila. Los vi, pero no los reconocí. El rostro de Seth se veía demacrado, los ojos de Lula rojos de llorar. Elegí un asiento en el centro, con acceso al pasillo. Webb se sentó a mi lado. El subastador, un funcionario del condado con traje de negocios, estaba en el podio revisando la documentación. Próxima propiedad, anunció. 88847 Pinnacle Peak Road, Scottsdale. 4 dormitorios, 3 baños y medio, 200 pies cuadrados. Oferta inicial, $250,000. Levanté la mano inmediatamente. Otros 2 inversionistas también lo hicieron. La oferta subió 270, 280. Un inversionista se retiró. 290, dije. El otro postor dudó y negó con la cabeza. Vendida al postor número 12 por $290,000. Fui a recepción, firmé documentos y presenté mi cheque. Detrás de mí Seth sollozaba. Un sonido entrecortado en la silenciosa habitación. La propiedad se transfiere de inmediato, dijo el empleado. Los ocupantes actuales tienen 48 horas para desocuparla. Tomé los papeles y me fui. Seth corrió tras mí en el estacionamiento. «Te lo llevaste todo», dijo con la cara empapada en lágrimas. «Me lo quitaste todo primero. Te odio por esto. La casa es mía. Tienes 48 horas. Lula lo apartó. Se fueron en coche. Seth seguía llorando. 48 horas después, el sheriff supervisó su desalojo. Conduje hasta la casa después de que se fueran y recorrí las habitaciones vacías. Los muebles permanecieron, todos comprados con mi dinero. La puse en venta por $420,000. Una familia joven la compró 3 semanas después. En mi estudio hice la contabilidad final. Robaron $230,000. Recuperado después de los costos, $115,000. Pérdida neta, $115,000 por hora. Escribí. Podría haber aceptado la pérdida. Opté por la justicia. Valió la pena. A través de Internet me enteré de las consecuencias para Seth. Bancarrota, alojamiento en un motel, embargos del IRS. Lula se divorció de él. Trabajaba en un comercio minorista. Su crédito se arruinó. A finales de agosto, estaba en mi patio viendo la puesta de sol. 6 meses desde el robo hasta la resolución. No lo había recuperado todo, pero ellos habían perdido todo lo que construyeron con mi dinero. La justicia no exige alegría, solo plenitud. El sol desapareció. Entré y cerré la puerta. Estaba terminado. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.